hallar los valores de lambda. Los valores de lambda. De lambda. De modo que el conjunto B, de modo que el conjunto B, conjunto B que está dado por 1, 2, 3, 4 matrices. 2 por 2. La primera matriz es 1, 1, 0 y 2. La segunda es 1 menos lambda, 1 y 1. La tercera matriz que me están dando es la siguiente: 1, 1, menos lambda y 0. Y finalmente la cuarta matriz que está dada por 1, 1, 0 y menos lambda. Ya. Entonces me dice lo siguiente, que debo hallar lambda de modo que este conjunto, que es el conjunto B, sea una base en sea una base en el espacio vectorial de las matrices 2 por 2. Ya. Este tipo de ejercicios son clásicos, por si acaso. Siempre entra esto en los exámenes. Cuando me dan un conjunto y me dicen que es base y debo calcular una incógnita que está involucrada dentro de algún vector de los elementos de la base. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a resolver. Primeramente tenemos que recordar qué condiciones debe cumplir un conjunto para que sea base. Entonces nosotros recordamos, ¿no? Para que un conjunto sea base, para que, en este caso, ¿no? Para que C sea base, debe cumplir dos condiciones. ¿Cuáles son esas dos condiciones? La primera es que sea linealmente independiente el conjunto y la segunda es que sea conjunto generador. ¿Ya? Entonces, debe cumplir esas dos condiciones, siempre. Un conjunto para que sea una base. La primera es que sea linealmente independiente y la segunda es que sea conjunto generador. Pero en este tipo de problemas, cuando me están pidiendo calcular una escalar, una incógnita dentro de una base, no es necesario hacer cumplir ambas condiciones. Suficiente con que sea linealmente independiente. ¿Ya? Entonces, siempre para este tipo de ejercicios hagan cumplir primero esta condición. Y si les queda tiempo, pueden hacer cumplir también esta, pero no es necesario. ¿Ya? Con que sea linealmente independiente es suficiente cuando estamos calculando una constante. Entonces vamos a plantear el ejercicio. Como quiero calcular lambda de este conjunto B, entonces primeramente haré cumplir que es linealmente independiente. Entonces decimos lo siguiente: B tiene que ser linealmente independiente. Entonces planteamos una combinación lineal para que sea linealmente independiente. Si recordamos, ¿cómo es la combinación lineal? La constante 1 por la primera matriz, 1, 1, 0, 2. La segunda es K2 por la segunda matriz que está dada por 1 menos lambda, 1 y 1. Más la constante 3 por 1, 1 menos lambda y 0. Finalmente tenemos el escalar 4 multiplicado por esta otra matriz que es 1, 1, 0 menos lambda como elementos. Tiene esos elementos, ¿no? Igual, ya, esto lo debemos igualar al vector nulo, pero en este caso estamos en el espacio de matrices 2 por 2, entonces, ¿cuál sería el vector nulo? Sería una matriz 2 por 2, pero con elementos nulos, 0, 0 y 0. Va a ser eso, ¿verdad? ¿Qué se hace ahora? Tenemos que generar el sistema, ¿no es cierto? Pero si recordamos, en las anteriores clases habíamos visto ya una forma de plantear directamente el sistema. Entonces vamos a plantear de esa forma, ¿sí? Porque vamos a perder el tiempo si estamos multiplicando los escalares a cada matriz, luego comparando las matrices. Entonces, recordamos lo que hacíamos. Anotábamos primero la matriz de coeficientes. Anotamos la matriz de coeficientes. Ahora, ¿qué es lo que se debe hacer para plantear directamente esta matriz? Primero tengo que ver cuántos vectores tengo. Ya, tengo 1, 2, 3, 4 vectores. Eso significa que mi matriz va a ser de 4 por 4. Entonces, en este caso, los elementos de la primera columna, como sabemos, van a estar dados por la primera matriz. Pero ¿cómo debemos llevar ahora? Nosotros habíamos visto en los polinomios, en los vectores, que teníamos que ordenar, ¿no es cierto? Por ejemplo, para los polinomios tenían que estar ordenados de forma ascendente o de forma descendente. ¿Ya? Entonces,
eso hacíamos, ¿verdad? Ahora, para los vectores también, teníamos que ver, ¿no es cierto? Si era en R3 o en R2 para poder ser. Pero ahora en las matrices es distinto, tienen que trabajar como, bueno, en el orden de una Z, vean. Vean lo siguiente. Primero voy a empezar por este elemento, luego voy al 1, al 0 y a 2. Entonces vean, siempre hay que marcar ese recorrido de la Z, ¿no es cierto? Entonces los elementos, ¿cuáles serían? Serían 1, primero este 1, luego este 1, el 0 y el 2. Esto es 0, 0 y 2. ¿Qué hacemos ahora para el siguiente elemento? Bien, para este otro. Lo mismo, eh, tenemos que ir en la posición de una Z, ¿verdad? De esta forma. 1 menos lambda, 1 y 1. Entonces anotamos eso también. Ya, entonces ya saben cómo hacer eso. Eso lo voy a borrar. Esto es 1, 1, 0 y 2. Bien, entonces como si fuera una Z nada más, ¿ya? 1 menos lambda, 1 y 1. 1 menos lambda, 1 menos lambda, 1 y 1. Ahora para este otro elemento sería 1, 1 menos lambda y 0. 1, 1 menos lambda y 0. Finalmente para esta otra matriz, 1, 1, 0 menos lambda. 1, 1, 0 y menos lambda. Tenemos eso. Ahora esto se multiplica por el vector columna de incógnitas, que sería K1, K2, K3 y K4. Y se iguala al vector columna nulo o al vector de resultados. En este caso es 0, 0, 0 y 0. Entonces, ¿cómo anotamos esto? Igual, como si fuera una Z, ¿cierto? De esa forma, 0, 0, 0 y 0. Ya, entonces anotamos 0, 0, 0 y 0. Bien, entonces vean lo siguiente. Esta es la matriz, como sabemos, esta es la matriz A, ¿verdad? Esta es la matriz A, esa es la matriz A. Y nosotros sabemos lo siguiente. Sabemos el siguiente criterio para analizar dependencia lineal o independencia lineal. Si la matriz A es cuadrada, y si el determinante de A es distinto de 0, eso significa que el conjunto, en este caso el conjunto es B, ¿verdad? Eso significa que B es linealmente independiente. Entonces vean, en este caso la matriz es cuadrada, por tanto podemos calcular el determinante, ¿sí? Si calculamos el determinante, vean, es una matriz 4×4, lo podemos igualar, bueno, va a ser distinto de 0 para que sea linealmente independiente. Eso significa que nos va a generar una ecuación en función de lambda nada más. Entonces, vamos a ir por ese camino, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta con todo ese planteo que hemos visto? Ya, no hay preguntas, ¿verdad? Bien, entonces, continuamos. Vamos a plantear ahora el determinante. Necesitamos este sistema. Bien, entonces, tenemos este sistema y de este sistema extraemos o calculamos el determinante. Tenemos lambda que es igual a lo siguiente, es 1, 1, 0 y 2. Tenemos a 1 menos lambda, 1, 1, 1, 1 menos lambda y 0. También tenemos a 1, 1, 0 y lambda. Bien, como siguiente paso, lo que hacemos ahora es simplemente calcular el determinante. Ya no está muy complicado ese determinante. Vamos a aplicar chío, este que sea el pivote. Entonces decimos menos la fila 1 más la nueva fila 2. También aplicamos la siguiente operación elemental, menos 2 veces la fila 1 más la nueva fila 4. Bien, entonces, ¿qué tenemos si realizamos esas operaciones? La primera fila no va a variar, tenemos 1, 1, 1 y 1. Realizamos la primera operación elemental, tenemos 0, menos 1, menos lambda, 0 y 0. Ya, aquí no va a suceder nada en la tercera fila, 0, 1, menos lambda y 0. Ahora en la cuarta fila, 0, menos 1, menos 2 y menos 2 más lambda. Bien, se ha reducido algo, ¿verdad? Ya. Lo que podemos hacer ahora, a ver, ¿qué podemos hacer? Ya, entonces desarrollaremos cofactores en este elemento, en esta fila y en esta columna, ¿verdad? Entonces me van a quedar simplemente estos elementos. ¿Qué tenemos si aplicamos cofactores en 1? Vamos a tener, bueno, este empieza con positivo y tenemos el 1. Se anula esta columna y esta fila y me va a quedar 1 menos lambda, 0,
0, 1, menos lambda, 0, menos 1, menos 2 y menos 2 veces, bueno, menos 2 más lambda nada más, ¿no? Bien, y vean lo que me ha generado. Entonces, observen que es el determinante de una matriz triangular inferior, ¿verdad? ¿Y qué habíamos indicado sobre este tipo de determinantes? Cuando tenemos un determinante de una matriz triangular inferior o superior, el resultado no es nada más que el producto de los elementos de la diagonal principal, o sea, de estos elementos. Entonces ya tenemos el resultado del determinante. Tenemos el determinante de A, que es igual a menos 1 menos lambda por menos lambda por menos 2 por menos 2 más lambda, ¿verdad? Listo, ese es el determinante de A, pero nosotros estamos trabajando para que el conjunto B sea linealmente independiente, y eso consiste en que el determinante de A tiene que ser distinto de 0, es decir, que esto es distinto de 0. Vean, tengo tres factores que están igualados, bueno, que son distintos de 0. Eso significa que lambda es distinto a, para el primer factor, lambda es distinto a menos 1, lambda es distinto de 0 para el segundo factor, y lambda es distinto de 2. Y con eso ya habríamos calculado las soluciones. Lambda es lo que me pedían. Ahora vean, les había explicado que hay que hacer cumplir dos condiciones. La primera es que sea linealmente independiente y la segunda es que sea conjunto generador. Pero con la segunda condición no vamos a calcular el valor de lambda. Es por eso que no es necesario estar comprobando. No es necesario estar comprobando que sea conjunto generador. Con que sea linealmente independiente ya podemos calcular los valores de lambda, porque al final me pide de eso nada más, me están pidiendo lambda, ¿no es cierto? Y aquí me dice que es una base, eso significa que ya es linealmente independiente y que ya es conjunto generador. Es por eso que no se requiere verificar que sea conjunto generador. Entonces, para este tipo de problemas, confórmese con hacer cumplir de que sea linealmente independiente, ¿ya? Y realizar este procedimiento. Ese sería el procedimiento para este tipo de problemas. ¿Tiene alguna pregunta sobre el ejercicio que hemos visto? Sí, disculpe, la determinante, ¿por qué tiene que ser 0? Esa parte no lo he podido entender. Ya, en esta parte dices. Sí. Ya, nosotros hemos visto el criterio, vean, por esto es. A ver, aquí les explico. Cuando tenemos un sistema, vean, cuando tenemos un conjunto B, ya, un conjunto C, digamos, un conjunto C, ya, y este conjunto tiene vectores, ¿no es cierto? U1, tiene U2 y U3, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué habíamos indicado en las anteriores clases? Esto también debe ver con el ING. Ya, ¿qué habíamos indicado? Primeramente, para analizar la independencia o la dependencia lineal, lo que hay que hacer es plantear una combinación lineal con el elemento nulo. Eso quiere decir que voy a tener acá, voy a tener el escalar 1 por el vector 1 más el escalar 2 por el escalar 2 más el escalar 3 por el vector 3, y eso tiene que ser igualado al vector nulo, tita nulo, ¿verdad? Se denota así un vector nulo, con tita. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo que tenemos que hacer es generar un sistema de toda esta combinación lineal. Vamos a generar un sistema. El sistema va a ser una matriz A por el vector, ¿verdad? Igual a el vector nulo. Vean, vamos a comparar ahora lo que estamos explicando, lo que les estoy explicando con el problema. Vean, aquí está mi conjunto B. Vean, aquí está el conjunto, es como si fuera C. Estos serían mis vectores, como U1, U2, U3, U4. Ya, pero aquí, ¿qué me dice? Que el conjunto B es linealmente independiente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Plantear la combinación lineal, en principio, para analizar si es linealmente independiente. Entonces, ¿qué hacemos? Anotamos un escalar por el primer vector, otro escalar por el segundo vector, y así sucesivamente para todos los vectores. Y se debe igualar al vector nulo, pero en este caso el vector es una matriz 2×2. Entonces, anotamos una matriz nula 2×2, 0, 0 y 0, y 0 serían los elementos de dicha matriz. ¿Qué hacemos ahora? Estamos en esta parte, ¿verdad? Después de haber realizado la combinación lineal, tenemos que generar un sistema, vean, un sistema de este tipo, un sistema homogéneo siempre, ¿verdad? La matriz de coeficientes por la matriz de, bueno, por el vector columna se llama, vector columna de variables igual al vector columna de resultados, que en este caso es nulo.
Entonces ya estamos en esa parte, bien. Sería todo esto, ¿verdad? Aquí está la matriz A de coeficientes, el vector columna de variables y el vector nulo. Tenemos eso. Entonces, ¿qué se debe hacer ahora? Ya estamos en esta parte. El siguiente paso es analizar. Si la matriz es cuadrada, si A es cuadrada, si A es cuadrada, ¿qué se hace para analizar la dependencia? Si A es distinto de 0, eso significa que es linealmente, que C, ¿verdad? El conjunto, hablamos del conjunto, que C es linealmente independiente. Ahora, si A es igual a 0, eso significa que el conjunto es linealmente dependiente. Pero en este caso, ¿qué me dice? Que debo calcular los valores de lambda de modo que el conjunto sea una base. Pero ¿qué habíamos explicado? Para que sea una base, tiene que cumplir dos condiciones, que sea linealmente independiente y que sea conjunto generador. Entonces, para que sea linealmente independiente, el determinante de A tiene que ser distinto de 0. Es por eso que he calculado el determinante de A y esto tiene que ser distinto de 0. Y así hemos podido calcular los valores de lambda. Esa sería la explicación. ¿Alguien más que tuviera alguna pregunta? Ya, no creo que haya más preguntas, ¿no? Entonces, siempre se hace esto, ¿sí? Para ese tipo de problemas. Ahora, si les dicen, por ejemplo, de modo que el conjunto B sea... bueno, puede haber otro caso, ¿no? Ya, pero no estamos en ese caso. Entonces, si es base, hagan cumplir inicialmente esto, ¿sí? Que sea linealmente independiente. Posteriormente, calculan el determinante, ¿verdad? Tienen que calcular ese determinante. Ya. Eso, ¿no? Por una parte. Ahora, para calcular, por ejemplo, el determinante, han visto, la mejor forma ha sido aplicar CHIO, ¿no? Con operaciones elementales y poder encontrar una matriz triangular superior o inferior. En este caso ha sido inferior y ha sido mucho más sencillo. Pero bueno, eso depende de ustedes, ¿no? Pero la mejor forma siempre es llevando a una matriz triangular superior o inferior. Ya, vamos a continuar con otro ejercicio. Ya que estamos en la parte de bases y generadores, veamos este otro problema. Entonces dice lo siguiente, determinar m tal que el vector de componentes 1, m y 5 pertenezca al subespacio generado. Pertenezca al subespacio generado por el siguiente conjunto generador, por L, que es igual a 1, 2 y 3 y 1, 1 y 1. Listo. Entonces dice determinar m tal que el vector, y este vector, observen, 1, m y 5, en R3, pertenezca al subespacio generado por este otro conjunto, 1, 2 y 3 y 1, 1 y 1. Ya, entonces, ¿cómo podemos plantear este ejercicio? Entonces, vean lo que está, bueno, inicialmente lo que me están pidiendo m, ¿verdad? Que está incluido en este vector, ya es la segunda componente. Debo calcular m para que este vector pertenezca al subespacio generado por él, eso es lo que me está diciendo. Entonces, planteamos de la siguiente forma. Inicialmente debo calcular m, ¿verdad? Debo calcular m. ¿De qué? Ya le vamos a dar un nombre a este vector, del vector u, digamos, de este vector u que está dado por 1, m y 5, ¿ya? Listo. Pero ¿qué más me dice? Que este vector, que lo he llamado m, pertenece al subespacio generado por L, dice. Entonces, ¿qué significa eso? Que u pertenece al subespacio S, lo vamos a llamar, ¿ya? Ahora, ¿S qué es? S es el subespacio, aquí podemos anotar, subespacio vectorial, generado por L. Simple, ¿verdad? Entonces, vean. Una vez que tenga el subespacio hallado de L, vean, voy a tener seguramente de esta forma, va a ser S. Vamos a tener, como es en R3, X, Y, Z, que pertenece a R3,
y va a tener una condición, ¿verdad? Este subespacio. Ya va a haber una ecuación aquí, una ecuación igualada a cero, como sabemos, para que sea subespacio. ¿Qué es lo que voy a hacer? Va a ser sencillo. Este vector u lo voy a, bueno, como este vector u, observen, como este vector u pertenece al subespacio S, entonces eso significa que satisface la condición. Entonces voy a reemplazar las componentes en la ecuación. Y con eso ya puedo obtener una ecuación. Obtengo una ecuación para poder calcular M. ¿Ya? Entonces, y en función de las áreas se ha sacado el total, ¿no? 42.68. pues sí. 42.69. Apaguen sus micrófonos, por favor. Ya, ya, ahora sí. Entonces, eso es lo que les decía, ¿verdad? Lo que debemos hacer es eso, ¿ya? Vean, inicialmente tengo este generador. El generador es L, ¿ya? Entonces con L vamos a generar S. Entonces aquí decimos, ya, calculamos S. Calculamos S. Calculamos S. Ya, calculamos S con este vector, perdón, con este conjunto generador, que es L y está dado por 1, 2, 3, 1, 1, 1. Es un generador, sabemos, ¿no? Ahora, ¿cómo generamos el subespacio vectorial? Ya sabemos también, ¿verdad? Debemos generar primero la combinación lineal. La combinación lineal va a estar dada por K1, 1, 2, 3, más K2, 1, 1 y 1. Y esto está igualado a X, Y, Z. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que generar un sistema. Pero no es necesario, ¿no? Si sabemos ya la forma rápida. Entonces, para la forma rápida, ¿qué es lo que se hace? Primero, agarramos este vector y anotamos como columna 1, 2 y 3. Ahora el segundo, 1, 1 y 1. 1, 1 y 1. Y esto está aumentado a X, Y, Z. X, Y, Z. Perfecto. Tenemos eso. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que resolver el sistema para que una fila se haga 0. Entonces vamos a hacer eso. Ya este 1 que sea el pivote. Entonces decimos menos 2 veces la fila 1 más la nueva fila 2. Menos 3 veces la fila 1 más la nueva fila 3. ¿Qué obtenemos si realizamos esas operaciones? Tenemos 1, 1 y X. En la segunda fila vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener 0, menos 1, menos 2X más Y. Y en la tercera tenemos 0, menos 2 y menos 3X más Z. Bien. Como pueden observar, una fila se va a hacer 0, ¿no? Entonces, la tercera fila que se haga 0. Decimos menos 2 veces la fila 2 más la nueva fila 3. Bien, entonces, ¿qué vamos a obtener ahora? Bien, vamos a tener 1, 1 aumentado a X, 0, menos 1, menos 2X más Y. Realizamos esta operación elemental, tenemos 0 y 0. Vamos a tener X menos 2Y más Z. Bien, entonces sabemos nosotros que para que exista un subespacio vectorial, el sistema que resolvemos de la combinación lineal tiene que ser consistente, es decir, que tenga solución única. Entonces, ¿qué debe cumplir? Que el rango de A tiene que ser igual al rango de la matriz aumentada, a B. Y sabemos también que esto es A y esto es B, ¿verdad? Listo, entonces vean, el rango en A es 1 y 2, el rango de la aumentada es 1, 2 y 3, pero para que sean iguales, puedo decir que todo esto sea 0, ¿verdad? Para que sean iguales, porque ya van a ser de rango 2 y 2, vean, 1, 2, 1 y 2 de la aumentada. Entonces, decimos que X menos 2 veces Y más Z es igual a 0, ¿verdad? Listo. Entonces, con eso habríamos encontrado la condición. ¿Ya? Con eso habíamos encontrado la condición de S. ¿Qué vamos a hacer ahora? Reemplazar nada más este vector en la condición. ¿Tienen alguna pregunta hasta esta parte? Ya, no hay preguntas. Entonces, ya sabemos, ¿no? Esta va a ser la condición del subespacio S. Entonces, anotamos y decimos, S está dado por lo siguiente. X, Y, Z, que pertenece a R3. ¿Ya? Tal que, y la condición, que está dada por X menos 2Y más Z, igual a 0. Listo. Ya tenemos entonces el subespacio. Pero ¿qué me dice el problema? Que el vector, este vector que lo he llamado U y está en función de M, pertenece al subespacio generado por L, que lo he llamado S. Entonces, ¿qué significa? Que este vector U, que
que el vector u que está dado por 1m y 5, creo que es, a ver, 1m y 5, sí, pertenece al subespacio S que ha sido generado por él. Si un vector pertenece al subespacio, eso significa que este vector tiene que satisfacer a la condición, a esta condición. Entonces hacemos satisfacer ese vector a la condición. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que, bueno, lo siguiente, reemplazamos nada más. Esto va a ser x, esto va a ser y y esto va a ser z. Entonces en x tenemos 1 menos 2 veces, en y tenemos m, y en la tercera componente tenemos 5, igual a 0. Ya, ¿esto qué va a ser igual? Esto es igual a m igual a 3, y esa sería la solución del ejercicio. Listo. De esa forma hay que resolver cuando tengo un vector con una incógnita y me dicen que ese vector pertenece a un subespacio. Simplemente hay que reemplazar en la condición, como han podido ver. ¿Ya? De esa forma tienen que resolver este ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta? Ya, no hay preguntas. Vamos a ver otro ejercicio, también sobre bases y generadores. A ver, les pregunto esto. Dice lo siguiente. Demostrar que los siguientes conjuntos generan el mismo subespacio en R3. Ya. Me dan los dos conjuntos A, que es igual a 1 menos 1, 1, 3, 0, 1. Y también me dan el conjunto generador B. Me están dando, y este es menos 2, 1, pero es menos 1, 0, 5, menos 2 y 3. A ver, les pregunto a ustedes, para demostrar que estos conjuntos en R3, que los conjuntos A y B generan el mismo subespacio, ¿qué es lo que tienen que pasar? ¿O qué es lo que tienen que cumplir? A ver, ¿quién se ha dado cuenta ya sobre esta cuestión? ¿Qué tienen que cumplir para que ambos conjuntos generadores generen el mismo subespacio? ¿Es igual a B? Claro, en los conjuntos sí, o sea, estos son los generadores, ¿no? Pero estos son los conjuntos generadores, pero vean, no podemos igualar A igual a B, porque incluso sus componentes son distintas, vean. Este vector es distinto a este es distinto a este, entonces son distintos. Está aquí lo que es, bueno, a ver. ¿Alguien se ha dado cuenta? Ya, a ver, les voy a explicar. No lo vamos a resolver, ¿ya? Pero les explico cómo se hace. Es bien sencillo. Bien. Ya, me dice que debo demostrar que los conjuntos generadores sean iguales. Que los conjuntos... que los conjuntos que generan... Bueno, que ambos conjuntos generan el mismo subespacio. Eso es lo que quiero demostrar. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Vean. Que nosotros sabemos lo siguiente. Que A... Aquí voy a anotar. A genera un subespacio, ¿ya? Y va a generar subespacio S, digamos, ¿ya? Subespacio S. Es como en el anterior caso, vean. Este conjunto L, que es generador, me ha generado un subespacio que lo he llamado S, ¿vean? Y este sería el subespacio S. Es lo mismo. A partir de A tengo que generar un subespacio S. Ahora, a partir de B, que también es un generador, debo generar... Bueno, eso que sea S1, ¿ya? A partir de B debo generar también otro subespacio, que sea S2. Entonces, vean, para que sean iguales, ¿qué tiene que suceder? Eso significa que el subespacio 1 tiene que ser igual al subespacio 2. Entonces, si decimos, el subespacio 1, ya sabemos que pertenece, ¿no?, a R3, X, Y, Z, que pertenece a R3. Y este subespacio 1 va a tener una condición. Entonces llamaremos condición, una condición.
igual a 0. Ya. Ahora el subespacio 2 también, como han podido ver en el anterior problema, se puede generar, ¿verdad? Entonces tenemos el subespacio 2 y tenemos que x, y, z pertenece a R3. Ahora, esta condición que vamos a tener en el subespacio 2 tiene que ser la misma que en el espacio 1. ¿Sí? Tiene que ser la misma. A ver, lo comprobaremos, ¿sí? Lo vamos a comprobar entonces para que se den cuenta. Vamos a demostrar que me van a generar los mismos subespacios. Primeramente para A. Ya, vamos a calcular el subespacio para A. Ya, el subespacio para A. Primero para A. Ya, y esta es la notación. ¿Ya? Cuando vean A, que es igual a L de un conjunto, que en este, perdón, es al revés. Por ejemplo, si ve, yo le voy a llamar S al subespacio generado por A, ¿sí? Entonces digo S. Y si ven que está igualado a una L y dentro de esa L hay un conjunto, ¿qué significa esto? Esto significa que el subespacio S está generado por el conjunto A, vean. Y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, que sea S1, ¿no? Le estamos llamando S1. Que el subespacio S1 está generado por A. Eso significa que S1 va a estar generado por este conjunto. ¿Sí? Va a estar generado por ese conjunto. Entonces, conocemos al conjunto A. El conjunto A está dado por los siguientes elementos. Ya, el conjunto A está dado por los siguientes elementos. A está dado por 1, menos 1, 1. También está dado por 3, 0, 1. Entonces generamos el sistema. Ya sabemos cómo se genera, ¿verdad? Tenemos que realizar la combinación lineal y posteriormente generar las ecuaciones. Pero vamos a hacer de la forma directa. Sabemos que los vectores se transforman en columnas. 1, menos 1, 1, 3, 0 y 1. Aumentada a un vector cualquiera, que en este caso va a ser x, y, z. Listo, tenemos que resolver ese sistema. Resolvemos que sea el pivote menos 1. Entonces tenemos fila 2 a la nueva fila 1, menos fila 2 más la nueva fila 3. Hacemos cumplir estas operaciones. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Tenemos 0, 3, x más y en la primera fila. En la segunda se mantiene, menos 1, 0, y. Ahora en la tercera, 0, 1 y y más z. Vean que vamos a obtener la condición eliminando esta fila o esta otra, ¿no? Pero vamos a eliminar la primera. Entonces decimos menos 3 veces la fila 1, 3, más la nueva fila 1. Y obtenemos lo siguiente. En la primera fila vamos a obtener 0 y 0. Aquí tenemos aumentado a menos 3x, menos 2 veces y, menos 3 veces z. A ver. Sí, es eso. Ya. Menos 1, 0 y y. Y finalmente 0, 1, y más z. Y nosotros sabemos que la condición del subespacio S1 va a ser esta expresión igualada a 0, ¿no es cierto? Entonces podemos anotar directamente ya. Subespacio 1 aquí es igual. El subespacio 1 es igual a, primero el subespacio x, y, z, que pertenece a R3. ¿Sí? Y esto es igual a menos 3x, menos 2 veces y, menos 3z, igual a 0. Listo, este es el subespacio 1. Ahora, si quiero demostrar que el subespacio 2, bueno, que el conjunto B me genera el mismo subespacio que ha generado A, entonces debo llegar a la misma condición y van a ver que se cumple. Vamos a realizar entonces el cálculo de ese subespacio. Perdón, ya, ahora sí. Entonces digo, el subespacio 2 es generado por el conjunto B en este caso. Y conocemos el conjunto B. El conjunto B tiene como vectores a las siguientes ternas. Está dado por menos 2, 1 y 0. El primero, el segundo está dado por 5, menos 2 y 3. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo, tenemos que plantear la combinación lineal y resolver el sistema, pero lo hacemos directo. Entonces tenemos menos 2, 1 y 0, la posición de los componentes. 5 menos 2 y 3. 5 menos 2 y 3. Aumentado a x, y, z. Bien. Escalonamos. Entonces, vean, vamos a realizar lo siguiente. 2 veces la fila 2 más la nueva fila 1. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a realizar esa operación elemental. Tenemos 0, tenemos 1. Aquí vamos a tener x más 2 veces y. 1 menos 2
Y y la tercera fila, que es 0, 3 y Z. Finalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a eliminar esta fila 3. ¿Ya? Entonces decimos menos 3 veces la fila 1 más la nueva fila 3. Realizando esa operación elemental, lo que vamos a obtener es, en la primera fila, que se va a mantener 0, 1, aumentado a x más 2 veces y. Un momento, x más 2 veces y. Ahora tenemos en la segunda 1 menos 2y. Finalmente en la tercera tenemos 0, 0. No se va a cumplir, creo que estoy haciendo algo mal. A ver, x más 2y menos 3z. Ya. A ver, debe haber algún error. Un momento, voy a revisar esto. Ya, creo que estoy... A ver, voy a revisar desde la primera, ¿sí? Desde la primera. A ver, ustedes también revisen. Estoy cometiendo algún error seguramente. Aquí está el error, ¿vean? Primero, estoy multiplicando por menos 3 esta fila y le estoy sumando la 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? No debería haber este menos 3. Simplemente x. Entonces tengo x nada más ahí. Ya tengo x menos 2 veces y menos 3 veces z. Voy a tener esto. Ya. Pero aún así no van a ser, no son los mismos, ¿no? Entonces estoy cometiendo un error en el segundo subespacio. A ver, revisamos el segundo. En el segundo tengo menos 2, 5, 1 menos 2, 0 y 3. Ya. A ver, ya. Entonces, esta operación elemental. Voy a tener 0. Aquí tengo 1. No, estoy cometiendo un error acá. Hay un error, ¿ya? Añádanle un... Vean, aquí el vector B es menos 2, menos 1. Me faltaba ese menos 1. Vean, me faltaba ese menos 1. Entonces aquí anotamos ese menos 1. Ahora, para eliminar ese elemento, entonces esto vendría a ser negativo. ¿Ya? Listo. Aquí vamos a tener 9. ¿Vean? 4 más 5 es 9. Bien, y me va a quedar menos 2 veces y. Esto lo voy a corregir. Menos 2 veces y. Ya, y finalmente realizamos la siguiente operación elemental. Esta no me va a servir. Realizamos la siguiente operación elemental. Digo, menos 3 veces la fila 3 más la nueva fila 1. Si realizamos esa operación elemental, ¿qué obtenemos? Esto lo voy a borrar. Ya, vamos a cumplir esa operación elemental. Vamos a tener 0, 9 aumentado a x menos 2y menos 3z. Ahora sí va a salir. 1 menos 2y y 0, 3, z. Ya. Esto lo voy a borrar. Ahora, aquí tenemos que arreglar, ¿no es cierto? Esta sería ya mi condición. Esa va a ser la condición. Entonces, aquí anotamos x menos 2y menos 3, z. Listo. Observe. Ahora vamos a anotar el subespacio 2. El subespacio 2, que es igual. Estamos trabajando en R3, entonces anotamos x, y, z, que pertenece a R3. Tal que, ahora, esto es hecho 0. No sé por qué estoy anotando nuevamente el 9. Esto es hecho 0 con la operación elemental. Entonces, vean, esta sería la condición para que el sistema sea consistente. Y esto va a ser 0. Entonces anotamos, esa va a ser la condición. Es x menos 2y menos 3z igual a 0. Listo, ahora les pregunto. Las condiciones son iguales. Vean, aquí tenemos x menos 2y menos 3z igual a 0. Y aquí tenemos x menos 2y menos 3z igual a 0. Entonces, ¿qué decimos? Que S1 es igual a S2. Entonces queda demostrado. Listo. De esa forma se demuestra entonces. Queremos, si queremos saber si dos conjuntos generadores llegan a un mismo subespacio. ¿Ya? Tienen que generar nada más el subespacio para cada generador, para A, para B, y luego identificar las condiciones. Si son iguales, significa que generan el mismo subespacio vectorial. Tengan cuidado con las operaciones elementales. ¿Tienen alguna pregunta? Ya, no hay preguntas, ¿no? Ya, vamos a continuar entonces con más ejercicios.
Veremos este problema, que es interesante también. Ya, vamos a ver este. Dice lo siguiente, ¿bien? Dice determinar la dimensión y una base del subespacio de polinomios de grado 4 con variable x, eso significa. Y me dan, vean, el subespacio, me dan S, que está dado por, obviamente, el polinomio en x que pertenece al polinomio de grado 4. Y aquí me da una condición. Ya, la condición es esta. Dice lo siguiente. Tal que p en 0 igual a la primera derivada del polinomio 0 menos la primera derivada del polinomio valorado en 1 igual a 0. Ya. Listo, me están dando eso. Ya. Entonces, vean, me piden calcular la dimensión y la base de este subespacio. Estamos hablando de los polinomios de grado 4. Y cuando me dan un paréntesis, significa que me está dando ya la variable, en este caso la variable x. Pero si no me dan la variable, si solamente fuera así, es un polinomio de grado 4 también, pero ya ustedes asumen cualquier variable que quieran. Puede ser z, puede ser x o puede ser t, la que ustedes quieran. Pero en este caso me está diciendo que es en x. Entonces me están dando el subespacio, vean. Me dan lo siguiente. Primero, sabemos que debemos anotar el espacio vectorial al que pertenece el polinomio de x que pertenece a P4. Tal que, y nosotros sabemos que todo esto es la condición, ¿verdad? Pero la condición para, bueno, inicialmente, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo calcular la base, ¿verdad? Y la dimensión. ¿Cómo obtenemos la base? Perdón, ¿cómo obtenemos la dimensión? A partir de la base. ¿Y cómo obtenemos la base? A partir de la condición del subespacio vectorial. Pero en este caso, la condición del subespacio vectorial me está dando en términos de derivadas y en función de los polinomios. Entonces, cuando en un subespacio desaparezca este tipo de expresiones con polinomios evaluados en alguna constante o con sus derivadas, lo que deben hacer es lo siguiente. Deben hacer cumplir estas condiciones inicialmente para poder obtener ya las condiciones como conocemos, ¿verdad? Entonces, hagamos cumplir estas condiciones. Las condiciones son P en 0 igual a P en 0 prima menos P1 prima igual a 0. Pero yo no puedo trabajar directamente acá. Pero observen que esta es una doble igualdad. Eso significa que P en 0 es igual a 0. Así lo haremos. Que P en 0 es igual a 0 y que todo esto también es igual a 0. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo eso? De que P en 0, vean, P en 0 es igual a 0, me dice, ¿verdad? Ahora que P0' menos P1', así lo tenemos, P evaluado en 1', también es igual a 0, ¿ya? Simplemente me está diciendo eso, ¿no? Lo está anotando de esa forma. Ahora, ¿qué necesito? Vean, necesito el polinomio inicialmente. Luego necesito la primera derivada del polinomio. Lo que vamos a hacer ahora es obtener lo que requiero, ¿ya? Entonces lo haremos acá, ¿ya? Entonces, como me están hablando de un polinomio de grado 4, anotamos un polinomio de grado 4. Ahora, depende de ustedes si quieren que el polinomio sea de forma ascendente o de forma descendente. No me están especificando acá. Entonces, decimos, el polinomio en x va a ser igual a... Lo haremos en forma... ¿De qué forma lo podemos hacer? ¿Ascendente o descendente? Ya lo haremos en forma ascendente. A ver, a más bx más cx cuadrado más cx cubo, ¿verdad? Tengo eso. Ahora,
¿Qué es lo que necesito? También necesito la derivada, la primera derivada, por eso está con prima. Entonces anotamos b' en x. Derivamos, la derivada de una constante 0, la derivada de b por x es b, más la derivada de cx cuadrado, que sería 12x, y esto sería d, ¿verdad? No pueden ser constantes iguales. La derivada de todo esto va a ser 3dx cuadrado. Va a ser eso. ¿Qué necesitamos ahora? Necesitamos p evaluado en 0, ¿verdad? Entonces vamos a generar eso. Vean, p en 0. Aquí vamos a anotar p en 0. ¿Qué significa eso? Que al polinomio lo tengo que evaluar en 0, es decir, que x va a valer 0. Entonces aquí reemplazamos. Si x vale 0, esto es 0, esto es 0 y esto es 0. Entonces p en 0 simplemente es a. Ahora necesito p' en 0. Entonces lo mismo, p' en 0. Aquí está p' en x. Entonces si x es 0, esto es 0 y 0. Entonces p en 0 es b. Y finalmente necesito también, vean, p' en 1. Entonces x equivale a 1. Reemplazamos aquí x igual a 1. ¿Y qué vamos a tener p' en 1? A ver, vamos a tener lo siguiente. Esto va a ser 1 y esto va a ser 1. Entonces me va a quedar b más 2 veces c más 3 veces d. Listo, ya tenemos todo lo necesario. Vamos a reemplazar entonces en estas condiciones. En la primera, a ver, vamos a reemplazar en la primera. P en 0 es igual a A, entonces A es igual a 0. Ahora, P' en 0. P' en 0 es B. Anotamos B. Me dice menos P' en 1. P' en 1 es todo eso. B más 2 veces C más 3 veces D igual a 0. Muy bien. Podemos simplificar un poco. Entonces vamos a tener lo siguiente. A igual a 0. B menos B es 0. ¿Ya? Ahora tenemos acá, ya vamos a tener 2C más 3D igual a 0. ¿Ya? Aquí tenemos A igual a 0, que estamos anotando. Se van a simplificar B con menos B. Pero este negativo multiplica 2C más 3D. Pero este negativo se vuelve neutro porque está igualado a 0. ¿Verdad? Entonces ya tenemos todo esto. Ahora todo lo que hemos obtenido a partir de estas condiciones ya serían las condiciones del subespacio vectorial. Entonces podemos anotar el subespacio vectorial de esta forma. Entonces decimos S, que es igual a un polinomio de P de X, que pertenece a los polinomios de grado 4, tal que, y en vez de anotar todo esto que me han dado el dato, anotamos estas condiciones que hemos encontrado. Entonces tenemos A igual a 0 y 2 veces C más 3 veces D igual a 0. Listo. Este ya sería el subespacio vectorial buscado. Este va a ser el subespacio vectorial buscado, porque está con amarillo. ¿Ya? Entonces, de esa forma. Ahora, ¿qué debemos hacer para calcular la base? Simplemente debemos reemplazar las condiciones en un polinomio genérico. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Ya, no hay preguntas, ¿no? Bien, entonces, listo. Ya, vamos a copiar entonces este subespacio vectorial que hemos hallado. Ya. Y a partir de acá ya sabemos cómo funcionan las cosas, ¿no? Para calcular la base y la dimensión. Pero creo que conmigo no hemos visto cuando tenemos dos condiciones o más condiciones, ¿sí? Entonces se hace lo siguiente, ¿vean? Bueno, inicialmente, si tenemos una sola condición, lo que se debe hacer es despejar una variable de esa condición, ¿verdad? Y reemplazar en el vector genérico. Ya, se debe hacer eso. Pero si tenemos dos condiciones o más condiciones, lo que se debe hacer es intersectar. ¿Ya? Tenemos que intersectar las condiciones. Bueno, se intersecta siempre y cuando sean las condiciones sean largas, ¿sí? Pero en este caso creo que no es necesario. ¿Por qué intersectamos? Aquí les explico. Se debe intersectar, ¿no? Entonces intersectamos las condiciones para ¿cómo les puedo explicar? Para resolver el sistema, ¿ya? Para resolver el sistema. El sistema. Listo, ¿ya? Listo, entonces las condiciones, ¿cuáles son? A ver, intersectamos. Tenemos A igual a 0 y 2 veces C más 3D igual a 0. Bien, entonces, ¿para qué queremos intersectar? Para llevar las variables en función de otras variables, es decir, que queremos parametrizar para poder
reemplazar en el vector genérico, ¿sí? Pero en este caso no es necesario. Ya, pero lo vamos a hacer como se debería hacer, vean. ¿Cómo se hace? Tengo que generar un sistema. En este caso estoy trabajando con 4 variables. ¿Qué tenemos entonces? Vean, tengo A más 0 por B más 0 por C más 0 por D. Está multiplicado, por si acaso. Está multiplicado igual a 0. También tenemos en esta otra ecuación 0 por A más 0 por B más 2 veces C más 3 veces D igual a 0. Entonces debo generar el sistema. ¿Cómo generamos ese sistema? Sencillo, los coeficientes nada más. Aquí tenemos 1, 0, 0 y 0. 1, 0, 0 y 0. Para la segunda ecuación tenemos 0, 0, 2 y 3. 2 y 3. Y eso está aumentado a 0, como pueden ver. Listo. Bien. Hay que escalonar, ¿no es cierto? Pero en este caso les había indicado que esto no era necesario, porque ya está escalonado para resolver el sistema. Entonces lo dejamos así nada más. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que tenemos que poner variables en función de otras variables. Es decir, en este caso, vean, en esta columna tengo A y aquí tengo C. ¿Verdad? Esta es la columna de A y esta es la columna de C. Entonces A y C puede estar en función de D. Entonces, ¿qué decimos? Que A va a estar en función de D, porque esa es la columna D. ¿Ya? Va a estar en función de D. Y C también va a estar en función de D. Por eso escalonamos, pero en este caso no era necesario, porque ya está escalonado, ¿verdad? Y entonces, ¿qué podemos decir de estas condiciones? Vean, podemos decir lo siguiente, que A es igual a 0, ¿no? A es igual a 0, ya. Y que C tiene que estar en función de D, habíamos aplicado. Entonces C es igual a menos 3 medios de D. Listo, ya está. Ahora, se preguntarán tal vez, pero A no tendría que estar en función a D. No es necesario, porque es una constante, y una constante es función de cualquier variable, ¿no? Porque aquí también tengo 0 por D. Esto puede ser 0 por D. Es lo mismo que 0, ¿verdad? Entonces está en función también de D. Listo, sería eso nada más, ¿no? Tenemos que hacer eso, ¿sí? Ahora reemplazamos en el vector genérico, que sería, en este caso, un polinomio de grado x, que ya lo tenemos, es este. A, B, C, x cuadrado más dx cubo. Entonces reemplazamos en p de x, que es igual a más bx más cx cuadrado más dx al cubo. Reemplazamos ahí. Reemplazando, ¿qué vamos a tener? P de x, ya directamente, no es necesario notar eso. Notamos. A, ¿qué es igual? A es igual a 0 más b por x más c, pero c es igual a menos 3 medios de x al cuadrado. No, aquí me falta la d, de x al cuadrado. Listo, ya no hay nada más que reemplazar, solamente teníamos a y c en función de a y c. Anotamos de x cubo. Ahora tenemos que separar las variables. ¿Ya? Vamos a separar entonces lo que tenemos. Ahora podemos hacer lo siguiente. Vean, primero para b, aquí tengo b y decimos lo siguiente. B, aquí es igual. B es igual a, factorizando, ¿no? Simplemente x va a ser, si factorizamos. Ahora factorizamos d se encuentra en esta expresión y en esta otra. Bueno, podemos factorizar d medios para que se vea mejor. D medios, ¿y qué me va a quedar? Menos 3x cuadrado. Y para este otro sumando, más 2 veces x cubo. Listo, entonces, ¿cuáles serían los elementos de la base? Este polinomio y este otro polinomio. Vamos a anotar ahora lo siguiente. Entonces, la base de s que estamos buscando, ¿no? La base de s aquí es igual. La base de s es igual a x y también a este otro polinomio, menos 3x cuadrado más 2 veces x cubo. Listo, esa sería la respuesta para la primera. Ahora, ¿cuál sería la dimensión? La dimensión de S va a ser 2. Esto parece 5. La dimensión de S sería 2, porque tenemos dos polinomios. Y esa también sería la respuesta. Listo, con eso ya estaría resuelto el ejercicio. Entonces, para ese tipo de problemas, cuando me dan con polinomios y los polinomios están siendo evaluados, siempre hay que hacer eso, ¿sí? Primero, separar las condiciones, si es que está así con doble igualdad. Posteriormente, generar el polinomio, en este caso es un polinomio de grado. Un momento, aquí he cometido un error, creo. Sí, he cometido un error. Aquí debería ser un polinomio de grado 3, ¿ya? Anoten eso. Hay que cambiar eso, perdón. Hay que cambiar esto.
No es, no es de grado 4, es de grado 3 el polinomio que me están dando. Entonces, bueno, pero hemos hecho cumplir, ¿no? Que es un polinomio de grado 3. Aquí también lo voy a cambiar. Esto debería ser un polinomio de grado 3. A ver, ¿dónde más? Sí, solamente acá. Ya, eso es 3, ¿no? Ya ustedes sumen que es 3. Listo. Entonces, de esa forma, primero tengo que, las condiciones, ¿no? Tengo que trabajar con las condiciones. Luego, plantear el polinomio. En este caso es un polinomio de grado 3. Planteamos cualquier polinomio de grado 3, ya sea de forma ascendente o descendente. Y después generamos las derivadas que requerimos. Y evaluamos y ya tenemos las condiciones. Una vez que ya tengamos el subespacio S, como pueden ver, lo que está con amarillo, calculamos la base. Pero como en este caso tenemos dos condiciones, tenemos que resolver el sistema, ¿verdad? En este caso no era necesario, si se dan cuenta. No era necesario porque ya estaba escalonado. Y reemplazamos nada más esas condiciones para obtener la base y la dimensión. Bien, ¿tienen alguna pregunta sobre este ejercicio? Ya, no hay preguntas, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Ahora aquí les enseño algo también que es muy importante. Una forma de calcular rápidamente la dimensión, ¿ya? A ver, para este mismo ejercicio, vamos a llegar a lo mismo. Ya la dimensión 2. Es una forma de hacerlo sencillo. Hay una formulita, ¿ya? Dice lo siguiente. Ya, es así. La dimensión del subespacio S que quiero calcular, ¿ya? Es igual a la dimensión. Lo haremos así. Lo voy a corregir esto. Es así, vean, de esta forma. La dimensión del subespacio vectorial es igual a la dimensión del subespacio, no, del espacio vectorial, ¿ya? Del espacio vectorial menos n, ¿ya? N es el número de condiciones, el número de ecuaciones es el número de ecuaciones, en el subespacio vectorial. A ver, hagamos cumplir esta fórmula. Por si no sabían, con esa fórmula puedo calcular más rápido la dimensión del subespacio vectorial. Pero no la base, ¿sí? Solamente la dimensión. Pero esto me puede servir para comprobar tal vez. Y en algunos ejercicios también me piden a veces directamente calcular la dimensión. Entonces lo puedo hacer directamente con esto. En este caso, vean, primero estoy calculando esto, la dimensión del subespacio E. En este caso, ¿qué se llama mi subespacio? Se llama S. Entonces estoy calculando la dimensión de S, estoy calculando, ¿sí? Ahora, la dimensión del espacio vectorial. Tenemos que fijarnos en qué dimensión está mi subespacio vectorial. Está en el espacio vectorial de los polinomios de P3. Entonces, tenemos que calcular la dimensión del polinomio de grado 3. Menos, ahora acá, el número de ecuaciones en el subespacio vectorial. Vamos a ver cuántas ecuaciones tenemos en el subespacio vectorial. Bien, tenemos 1 y 2 ecuaciones. Entonces, n sería igual a 2. Anotamos el 2. Pero aquí hay que especificar algo muy importante. N es el número de ecuaciones en el subespacio vectorial que son linealmente independientes, ¿sí? O sea, que no se tienen que repetir esas ecuaciones, ¿ya? Eso es importante. Pero en este caso no se repite, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta que no se están repitiendo las ecuaciones. Bien, ¿qué me faltaría entonces? La dimensión de P3. A ver, ¿quién me puede decir cuál es la dimensión de un polinomio de grado 3? 4. Va a ser 4, ¿verdad? Estás bien. Perfecto, va a ser 4. Hay que saber lo siguiente. La dimensión de un polinomio de grado n es igual a n más 1. ¿Ya? Si es de grado 3, va a ser 4. Si es de grado 2, va a ser 3. Eso recuerden, por favor. Entonces vamos a comprobar. ¿Ve? Aquí tenemos lo siguiente. ¿Ya? La dimensión de un polinomio de grado 3 es 4, habíamos indicado, ¿no? 4 menos el número de ecuaciones, que es 2. Entonces, se cumple, ¿vean? La dimensión de S es igual a 2. Esa sería la respuesta. Es otra forma de llegar a la respuesta, ¿verdad? Mucho más sencillo. Pero en caso de que me hayan pedido una sola, bueno, en caso de que me hayan pedido la dimensión nada más, ¿vean? Hemos llegado a lo mismo, como pueden ver. La dimensión de S es 2 y aquí también la dimensión de S es 2. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta explicación?
Ya, no hay preguntas, ¿no? Eso para que tomen en cuenta, ¿no? Esto les puede ayudar tal vez para verificar. Pero tomen en cuenta esto también, que el número de ecuaciones tienen que ser linealmente independientes, o sea, no se tienen que repetir. Ya, visto, bueno, una vez que hemos visto esto, vamos a ver un ejemplo más. Auxi, disculpe. Sí, dime. Auxi, en la otra pantalla, Auxi, ¿podría colocarlo, por favor? Ya, ¿está? Sí, Auxi, en la parte del sistema de ecuaciones, ¿por qué A y C tienen que estar en función de, colocó en función de Auxi? Esa parte Ah, ya. no entendí un poco, por favor, Ya, Auxi. esto sí, está bien, eso les quería volver a explicar, porque en esta parte yo también recuerdo que tenía problemas cuando estaba aprendiendo esto. Esto es bien importante, miren, aquí les voy a explicar. Eh, Cuando tenemos dos condiciones, bueno, cuando tenemos dos o más condiciones, siempre hay que resolver el sistema que generan estas condiciones, ¿ya? Siempre se resuelve, ¿ya? Pero ¿para qué se resuelve? Para que una cierta cantidad de variables estén en función del resto de las variables. ¿A qué me voy? Aquí les explico. Bien, en este caso las variables, ¿cuáles serían? Van a ser A, B, C y D. Esas son las variables, ¿no es cierto? Aquí obviamente B no está en función a B, pero nosotros sabemos que el polinomio está en función de A, B, C y D, ¿ya? Entonces, ¿eso qué significa? Esto significa lo siguiente, que al resolver el sistema A puede estar en función, digamos, de B y C, o que D también esté en función a B y C. Puede ser una posibilidad. O puede haber otra posibilidad, digamos, como son las ecuaciones que C esté en función de A, digamos, y D también esté en función a A, o B también esté en función a A. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que llevar variables en función de otras variables, ¿sí? Es decir, que bueno, en el primer miembro las variables se pueden repetir, pero no se deben repetir. Y en el segundo miembro se pueden repetir. A eso es lo que estoy yendo. Y por eso es que estoy resolviendo el sistema. Ahora, no siempre va a estar en función a D. Si querían, puede haber otra posibilidad. Vean, si quieren, pueden asumir la otra posibilidad. ¿Ya? Si quieren, puede haber otra posibilidad. Esta es la columna en A, esta es la columna en B y esta es la columna en C, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería la otra posibilidad? De que A y C estén en función a B. ¿Sí? De que A y C, pero no, esta sería C, ¿verdad? Esta sería C, esta es C y esta es D. ¿Cuál sería la otra posibilidad? Nosotros hemos tomado en cuenta esta posibilidad de que A y C estén en función a D, pero la otra posibilidad sería la siguiente. La otra posibilidad va a ser que va a ser la siguiente, de que A esté en función a C y que D esté en función a C. Es lo mismo. Obviamente la base va a ser distinta, pero la dimensión no va a cambiar. También pueden tomar en cuenta esta posibilidad. Ahora si quieren también, vean, como ya está escalonado, también pueden decir de que A y D estén en función a C. O que C y D estén en función a A. O sea, es simplemente eso. Lo que tienen que hacer es tener estas ecuaciones y luego escalonar. Posteriormente despejar. ¿Ya? Si no se han dado cuenta bien de este ejemplo, porque aquí había pocas variables, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Donde se van a dar cuenta mejor. ¿Ya? Entonces, veremos un ejemplo donde me dan dos ecuaciones o tres ecuaciones y van a ver que es necesario escalonar. ¿Ya? Listo. A ver, veamos un ejemplo. Esa parte es importante que comprendan para que no tengan problemas cuando estén encontrando la base o la dimensión. Aquí tenía un ejemplo, a ver dónde está. Aquí está, ya. Entonces dice lo siguiente. Ah, no, es este. Ya, aquí está. Vean. Dice lo siguiente. Sea W1 el subespacio. A ver, un momento. Creo que estoy haciendo algo mal.
A ver, este es. Dice, CAS, CW1, ¿no? El subespacio vectorial. X, Y, Z, U. Listo. Que pertenece a R4. ¿Ya? Tal que X, tengo ecuaciones, ¿ya? Tengo ecuaciones X más Y menos 2Z igual a 0. También tengo X menos Y igual a 0 y Y menos Z igual a 0. Listo. Debo calcular, calcular la base, una base y su dimensión. Ya, con este ejercicio vamos a entender mejor cuando tenemos varias condiciones. ¿Ya? Entonces vean, el ejercicio simplemente es calcular la base y la dimensión, pero el problema está en que tengo varias condiciones. ¿Qué les había explicado? Que tenemos que intersectar estas condiciones. Entonces generamos un sistema de ecuaciones para intersectar ecuaciones. X más Y menos 2Z igual a 0. La primera ecuación. La segunda ecuación es X menos Y igual a 0. Y la tercera es Y menos Z igual a 0. Ya. Pero ¿con qué fin intersectamos? Con el fin de resolver el sistema de ecuaciones. ¿Para qué? Para que las variables que más se repiten sean parametrizadas. ¿Vean? En este caso, en el anterior caso que hemos visto, no era necesario escalonar, les había explicado, ¿no es cierto? Porque ya estaba escalonado. Pero en este caso, sí es necesario escalonar, porque no nos podemos dar cuenta a simple vista qué variable va a ser el parámetro. Porque en este caso, vean, en este caso el parámetro en este caso es D el parámetro, ¿no es cierto? Y habíamos explicado también que no solamente puede ser D, también el parámetro puede ser C. A y D puede ser función a C. O que el parámetro sea A, si C y D está en función a A. Entonces en este caso no es sencillo visualmente de darnos cuenta. ¿Y qué debemos hacer? Resolver el sistema. Entonces resolvemos el sistema, planteamos las ecuaciones. Entonces vean, X, Y, Z son las ecuaciones. Anotamos 1 para X, 1 para Y y menos 2 para Z para la primera ecuación. Aumentado a 0 para la segunda ecuación, 1 menos 1 y 0. Y esto sería 0, ¿verdad? 0, 1 y menos 1. Listo. Aumentado a 0. Esa sería la tercera ecuación, vean. Simplemente quiero anotar los coeficientes. Estamos aplicando la matriz aumentada. Escalonamos. Tenemos que escalonar. Ya, primero voy a eliminar este elemento. Este va a ser el pivote. Este 1. Entonces decimos menos la fila 1 más la nueva fila 2. Entonces, al escalonar, ¿qué vamos a tener? Tenemos lo siguiente. 1, 1, menos 2. Y eso está aumentado a 0. ¿Ya? Ahora, menos 1 más la nueva fila 2. Tenemos 0, menos 2. Aquí tenemos 2 y vamos a tener 0. Ahora aquí vamos a tener 0, 1, menos 1 y 0. No estamos haciendo afectar en nada. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bien. Ya tenemos ceros debajo de este elemento. Ahora, ¿podemos seguir escalonando? Sí, podemos seguir escalonando. Vean lo que voy a hacer ahora. Lo que voy a hacer ahora es simplemente eliminar la fila 2. ¿Ya? Entonces realizamos otra operación elemental. Vean. 2 veces la fila 3 más la nueva fila 2. Con eso voy a eliminar esta fila. Lo que estoy tratando de escalonar, ¿ya? Un momento, por favor. Un minuto. Todos han salido. No me lo sé bien. Ya, ahora sí, van a disculpar. Ya, lo que estamos haciendo es escalonar, ¿verdad? Entonces vean lo siguiente. Ahora aplicamos esta operación elemental, la segunda, y vamos a tener... Vean. Pero aquí también me faltaría, estamos escalonando, ¿no? Entonces esto se va a hacer 0 y también aplicamos otra, que sería la siguiente. Menos la fila 3 más la nueva fila 1, ¿ya? Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Aplicamos. En la primera fila tenemos 1, 0, menos 1, aumentado a 0. Realizamos esta otra operación elemental. Vean, voy a multiplicar por 2 a la tercera fila y sumo a la fila 2. Pero observen que esta fila se va a hacer nula. Entonces tenemos 0, 0, 0 y 0. ¿Y qué me quedaría? 0, 1, menos 1. Y aquí tengo 0.
Listo. ¿Se puede seguir escalonando? Ya no se puede. Porque vean, si quiero eliminar esto, con esto tal vez, voy a mover variables nada más. Este uno va a reposer, entonces sería absurdo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que me han quedado? Vean, las ecuaciones que me han quedado de la primera fila es x menos z igual a 0. Ahora, de la tercera fila me ha quedado y menos z igual a 0. Listo. Ahora, ¿qué podemos decir? A ver, ¿quién me puede responder? ¿Cuál va a ser el parámetro ahora para estas dos ecuaciones? Todo en función de z. Exacto, ¿no es cierto? Va a ser z el parámetro. Entonces decimos que x es igual a z y y es igual a z. Es por eso que estamos escalonando. Ahora, en el anterior ejercicio, ¿qué les había explicado? Que no era necesario escalonar porque ya estaba escalonado, vean. Yo tranquilamente decía que a es función de d, pero como el 0 es función de cualquier letra, entonces 0 por d es lo mismo que 0, ¿no? Ahora c también puede estar en función de d, por eso he despejado c, que es igual a menos 3 medios. Pero han podido ver que aquí ya está escalonado también, ¿verdad? Ya está escalonado. Listo, entonces, como han podido ver, es por eso que estoy haciendo eso. Estoy realizando estas operaciones elementales, estoy resolviendo este sistema, porque de esa forma puedo llevar mis incógnitas en función de una sola incógnita. Ahora, no siempre va a ser en función de una sola incógnita. Tal vez aquí puede haber, digamos, otra variable. Tal vez puede estar también en función de dos incógnitas, ¿ya? Pero hagan siempre lo que les dije. Cuando tengan dos o más condiciones, hay que resolver el sistema, ¿ya? ¿Para qué? Para poder reconocer el parámetro o los parámetros. En este caso el parámetro es z. Muy bien, una vez que tenga esto, vean lo siguiente. Puedo proceder a calcular la base, ¿ya? Aquí lo vamos a hacer. Entonces la base, reemplazamos en el genérico, ¿no? Tenemos x, y, z, u y reemplazamos. X a qué es igual? X es igual a z. Y a qué es igual? Es igual a z. Aquí tenemos z y tenemos u. Separando vamos a tener z, que es 1, 1, 1, 1 y 0. Más u, que sería 1, perdón, 0 va a ser esto, ¿no? 0, 0, 0 y 1. Listo. La base va a estar dada de la siguiente forma. La base de W1 es 1, 1, 1 y 0. Y el siguiente elemento es 0, 0, 0, 1. Esa va a ser la base. Y la dimensión sería 2 nada más, ¿no? Listo. Ese sería el resultado. Entonces han podido ver que es muy importante resolver el sistema cuando tenemos varias ecuaciones. Ahora, seguramente alguien se preguntará, ¿podemos usar esta fórmula para calcular la dimensión? En este caso, vean lo que sucede. A ver, aquí les explico. Ya, a ver, si queremos hacer cumplir directamente, la fórmula que me dice, la dimensión de el espacio vectorial menos el número de ecuaciones. A ver, la dimensión del espacio vectorial en el ejercicio que tenemos sería 4 menos el número de ecuaciones 1, 2 y 3. 4 menos 3 es 1. No cumple, ¿no es cierto? Aquí la dimensión me debería salir 2. Pero ¿qué les había explicado? Que el número de ecuaciones, como pueden ver, aquí tienen el número de ecuaciones, como dice la fórmula, el número de ecuaciones, que es n, tienen que ser linealmente independientes. Eso significa que no se tienen que repetir, ¿ya? Eso significa, ¿no es cierto?, que no se tienen que repetir. Linealmente independiente significa que no se repite. Pero vean, aquí tengo 3 ecuaciones. Entonces, una ecuación se ha repetido seguramente. Sí, una ecuación se ha repetido. Y obviamente que se ha repetido, vean en el procedimiento. Aquí una ecuación se ha hecho 0, vean. Se ha hecho 0 esa ecuación, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir? Que ya hemos generado 2 ecuaciones nada más. En realidad, este subespacio vectorial había tenido 2 ecuaciones válidas. Y con estas 2 ecuaciones válidas ya me genera la dimensión dada. A ver, vean la fórmula. Bueno, aquí vamos a reemplazar. La dimensión aquí era igual. La dimensión de W1 era igual a la dimensión de R4, que es 4, menos el número de ecuaciones. Vean, tengo una y 2 ecuaciones. Entonces es 2 y es igual a esto, ¿verdad? Ambas dimensiones son iguales. Pero eso ya para comprobar, ¿no es cierto? Pero han podido ver que tenemos que tener una cierta cantidad de condiciones, ¿no? Y hay que analizar también si son linealmente independientes o linealmente independientes. Pero si no han entendido esa fórmula, con esto es suficiente, ¿verdad? Lo importante en este caso es resolver el sistema, ¿sí? Y parametrizarlo. ¿Tienen alguna pregunta sobre este ejemplo? Esto es importante que aprendan. ¿Ya no hay dudas?
Ya creo que no, ¿verdad? Ya. Bien. ¿Se acuerdan, no? Sobre este ejercicio que hemos visto hace unos minutos. Han visto que es interesante. Yo les voy a plantear uno, ¿sí? Para que lo resuelvan. Dice lo siguiente, a ver. Ya. Determinar. 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 La dimensión. Dice la dimensión. La dimensión y una base. Una base. Y una base del subespacio vectorial. Dice, del subespacio de P4, los polinomios de grado 4 en términos de x. Ya. Y me da el subespacio, ¿bien? S que es igual a P de x, que pertenece a P4. Ya. Tal que P de x es igual a P1 de x. Perdón, esto es P de sub 1. P en función más P' en función de 0 por x más P en 0 por x al cuadrado más P en 0 por x al cuadrado. Bien, sería que practiquen esto, ¿no? Pero eso lo hacen luego, ¿ya? Este problema es interesante. Aquí han podido ver que las condiciones se han reducido de forma sencilla. No había mucha complicación, solamente teníamos que derivar. Pero en este caso, tiene su maña para calcular las condiciones. A ver, inténtenlo y van a ver que es interesante este problema. La base, bueno, la dimensión les doy, ¿no? El resultado de la dimensión. Porque puede existir varias bases, como saben. La dimensión le tiene que salir 1, ¿ya? Le tiene que salir 1 porque, bueno, ya. Así está en la respuesta. Ya. La dimensión le tiene que salir 1, ¿sí? Eso lo pueden comprobar, ¿sí? Pero les aconsejo que lo resuelvan, ¿sí? Es interesante este ejercicio. Ya. Ahora vamos a ver. Ya creo que vamos a quedar ahí, ¿sí? Ya quería hacer este más, pero a ver, lo resolvemos ahora. Ya mejor lo vamos a resolver mañana. Como vamos a empezar clases mañana, lo vamos a resolver mañana. Es un problema que ha entrado el anterior semestre en un examen también, ¿ya? Listo. ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta o duda sobre los problemas que hemos visto? O tal vez otra duda sobre algún problema que hayan visto y no han podido comprender algo. Sí, Oxy, ¿para cuándo va a estar su libro? Para la siguiente semana. Les voy a avisar, ¿ya? Gracias, Oxy. Listo. Ya, a ver, hoy nadie se ha ganado puntos, ¿no? Ya, a ver, ¿quién quiere los 100 puntos? Ya, el que me responda, a ver, ¿qué puede ser? ¿Qué representa geométricamente un determinante? A ver, ¿quién me dice eso? Le pongo 100 al segundo parcial. A ver, explíqueme, ¿qué representa eso detalladamente, no? A ver, ¿quién puede decirme? ¿Alguien? ¿Cómo es, muchachos? ¿Alguien sabe? ¿Qué representa un determinante? Determinante de A. Sabemos que es una función, ¿sabes? Que es una función que está asociada a la matriz, ¿verdad? Todo eso. Ya nadie sabe, ¿no? Supongo eso, pero les voy a explicar. Ya, es bien sencillo. Un determinante simplemente representa el área generada por vectores. Ya, es eso. Pero les explico, a ver. Ya, antes de terminar. Esto es bien interesante. Creo que no les he explicado en el primer parcial. Pero para que se den cuenta, ¿no? Para que vean que no se está resolviendo por resolver, ¿verdad? No es hacer cálculos por cálculos. Digamos. Vean, les voy a dar un ejemplo. Vean, tenemos dos vectores, digamos. Tenemos el vector 2, a ver, ya 2 y 0, digamos. Los vectores 3 y 1, ¿ya? Este es el vector U y este es el vector B. A ver, ya, listo. Ahora, estos los puedo dibujar en el plano, ¿vean? Ya, este es en L2 X y Y. Bien, entonces U va a estar dado de esta forma, ¿bien? Va a ser este vector. Este va a ser el vector U. En X2 y en Y0, me dice, ¿no? Este es el vector U. Ahora el vector B en X3 y en Y1,
Ya, por aquí está el 3 y aquí está el 1. Y sería este otro vector. Listo. Y ahora les había explicado que el determinante no es nada más que el área que forman estos vectores. Entonces, si queremos formar el área, tenemos que prolongar los vectores. ¿Ya? Aquí tenemos, este sería el vector U y este sería el vector B. Este mismo va a seguir siendo B y este va a ser U, ¿verdad? Listo, entonces lo que me representa el determinante es simplemente esta área. Lo vamos a hacer con blanco. Vean, es esta área. Es toda esta área. ¿Ya? Es eso nada más el determinante. Ahora podemos comprobar si quieren, vean. Por ejemplo, le voy a llamar A, ¿ya? A, al área. Listo. Ahora, vean, vamos a llegar al mismo resultado. Anotamos los vectores en forma ordenada. 2 y 0, 3 y 1. ¿Cuál es el resultado de ese determinante? Sería 2, ¿verdad? Ahora vamos a llegar a lo mismo. Entonces, ¿qué se ha formado acá? Vean, se ha formado un paralelogramo. Un paralelogramo de base 2 y altura. ¿Qué altura tiene? Tiene altura 1. Y nosotros sabemos la fórmula del paralelogramo. La fórmula del paralelogramo del área es igual a base por altura. Entonces multiplicamos. La base es 2 y la altura es 1. Entonces 2 por 1 es igual a 2. Entonces vean que hemos llegado a lo mismo. Listo. Es eso nada más cuando estamos hablando en R2. Ahora, ¿quién me puede decir? Si estamos hablando de 3 dimensiones, ¿qué representa el determinante? ¿El área del volumen? Está cerca, pero no. ¿Qué representaría? Con El esta área del cuerpo geométrico que forman los vectores. ya, en realidad no va a formar el área, va a formar el volumen. Ya, el volumen. El pero, volumen de un paralelepípedo. exacto, sí, el volumen de un paralelepípedo. Porque nosotros sabemos que en R2 esto es un paralelogramo, pero en R3, si extendemos en el eje Z, ya es un paralelepípedo, ¿no es cierto? Entonces, en R3 el determinante me calcula el volumen de un paralelepípedo. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Te voy a poner los puntos. Rojas César Auxi. Ya, un momento. Pero creo que ya tienes, ¿no? Los 100. Sí, aquí estás anotado. Roger César. Ya no hay problema. A ver, una pregunta más. Para la dimensión 4, el determinante, ¿qué me define? ¿O qué representa? ¿Alguien que se haya dado cuenta? Un espacio en 4D. Sí, va a ser en 4D, pero ¿qué se llama ese nombrecito? ¿Qué nombrecito tiene? Ese volumen. Nosotros sabemos lo siguiente, ¿vean? Volumen cilíndrico. No, o sea, va a ser un volumen, pero va a ser un volumen ya de otra figura, ¿vean? Les voy a explicar esto, ¿ya? Tenemos para R3, ya para R2 es esto, paralelogramo. Para R3, ¿qué es? Paralelepípedo, ¿ya? A ver, voy a tratar de dibujarlo, no soy buen dibujante. Ya, algo así, es un paralelepípedo, es como un cubo pero inclinadito, ¿no? Es un paralelepípedo. Ahora, para R4, visualmente no podemos dibujarlo, ¿no es cierto? Para R4 no podemos, ¿ya? Pero para R3 el determinante es un ¿qué era? Paralelepípedo, ¿verdad? Paralelepípedo. Ahora, para R4 no sabemos cómo dibujar, ¿verdad? Pero hay una figura, o sea, visualmente no podemos representarla, pero sí hay una figura, ¿ya? Ahora, ¿qué se le llama en R4? Se le llama hiperparalelogramo. Hiperparalelepípedo, sí, paralelepípedo. Estos son conceptos de geometría nada más, ¿ya? Pero esto nos ayuda a entender los determinantes. Vean, a partir de R3, a partir de R4, mayor o igual a R4, ya van a ser hiperparalelepípedos. Si estoy hablando de R5, un hiperparalelepípedo en R5. Si estoy hablando de R4, un hiperparalelepípedo en R4. Así se denota además. Entonces, un determinante 4 por 4 me determina el volumen de un hiperparalelepípedo en R4. Ahora han visto también que hemos resuelto determinantes n por n, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estaríamos hallando? Y seguramente estamos hallando el volumen de un, dependiendo, ¿no? El volumen de un hiperparalelepípedo en Rn, ¿no es cierto? En n dimensiones, ¿sí? Bueno, eso nada más les quería explicar, ¿no es cierto? Se me ha ocurrido esto, se me ha venido a la cabeza.
¿verdad? Ahora esto también es interesante sobre las figuras que no podemos ver. O sea, no las podemos percibir como en el 3 del el alto, el ancho y la longitud, ¿verdad? Pero en R4, en R5 sí hay en 2D. Se llaman fractales esas figuras. Pueden buscar en internet. Son los famosos fractales. Pero solamente nos dan una idea en 2D nada más, ¿no? Pero no los podemos ver en realidad. Ya, entonces, cuando están resolviendo un determinante, ya saben qué están haciendo, ¿verdad? Están calculando un área, se están calculando, se están trabajando con determinantes 2 por 2. Si están con determinantes 3 por 3, están calculando el volumen. Y si están calculando con dimensiones mayores a 3, están calculando un hipervolumen. ¿Ya? Entonces ya saben el significado geométrico de todo esto. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de terminar? ¿Preguntas o dudas? Ya no hay dudas, ¿no? Entonces, vamos a quedar ahí, ¿sí? Hemos quedado en pasar mañana más, ¿no? Ya mañana vamos a pasar a las 6. Mañana voy a resolver más problemas sobre, bueno, unos dos más sobre base.